Bueno, voy a hablar sobre el sistema o el movimiento profético que se dio en el Antiguo Testamento y me voy a enfocar en un personaje o en un profeta específico. ¿Ok? Entonces resulta que en el Antiguo Testamento vemos que hubo todo un movimiento profético específicamente en unas épocas. Por ejemplo, como voy a mostrar acá en la línea del tiempo, para que nos ubiquemos un poco. Resulta que este movimiento profético empieza a darse de una manera fuerte en el siglo octavo antes de Cristo, o sea, más o menos eh, del 700 al 800 antes de Cristo. También se dio o continúa este movimiento profético en el siglo séptimo antes de Cristo y en el siglo sexto antes de Cristo. También se dio en el exilio, como así en el exilio, o sea, cuando el pueblo de Israel, específicamente Judá, son llevados cautivos a Babilonia. Y también en el post-exilio, o sea, cuando regresan de esa cautividad que habían tenido. Muy bien. ¿Cuáles fueron esos profetas que hubo en el siglo octavo? Resulta que los profetas que hubo en el siglo octavo fue en este caso Amós, el proto Isaías, Miqueas, Oseas, ellos fueron los profetas del siglo octavo. ¿Cuáles fueron los profetas del siglo séptimo y el siglo sexto? Jeremías, Naún, Habacuc, Abdías y Sofonías. Ellos fueron también los profetas que hubo en el siglo séptimo y sexto. ¿Cuáles fueron los profetas del exilio? Tiempo que estuvieron allí cautivos. Fueron Ezequías y el deutero Isaías. Ya ahorita explico algo sobre esto. Los profetas del posexilio, cuando regresan del cautiverio. Ageo, Zacarías, el trito Isaías, Jonás, Joel y Malaquías. Muy bien. Resulta que yo me voy a enfocar en ese momento en el proto Isaías. Pero, ¿qué es el proto Isaías? No sé si ustedes se hacen la misma pregunta que yo me hice cuando escuché esto de proto Isaías. ¿Qué es esto? Vamos a tratar de explicarlo un poco. Resulta que hay una idea común que se ha tenido a través del tiempo, a través de la historia, y es que el libro de Isaías, este libro de Isaías que nosotros tenemos en la Biblia, pues se nos ha enseñado que fue escrito por el profeta Isaías. Pero al parecer no fue escrito en su totalidad por el profeta Isaías. Muy bien. Resulta que según muchos estudios que se han hecho y muchos argumentos que se han hecho a nivel lingüístico, histórico, teológico, han encontrado que el libro de Isaías que nosotros tenemos está compuesto por tres partes un poco diferentes, que de alguna manera nos muestran que no fue escrito por una sola persona, entonces ya vamos a ver. Resulta que estas tres partes, en las cuales está dividido el libro de Isaías, que nosotros tenemos, la primera parte va del capítulo 1 al capítulo 39 y es lo que se conoce como el proto Isaías. La segunda parte va del capítulo 40 al 55 y es conocido como el deutero Isaías. La tercera parte va del capítulo 56 al 66 y es conocido como el Trito Isaías. ¿Por qué estas divisiones o por qué tiene estos nombres diferentes o estos títulos diferentes? Porque según, como les digo, todos los estudios que se han hecho, cada una de estas partes de las que acabo de hablar, el proto Isaías, el deutero Isaías y el trito Isaías, fueron escritas en diferentes épocas cronológicas. ¿Sí? También fueron escritas en diferentes lugares geográficos, o sea, todas no fueron en un solo lugar. Y también fueron escritas por diferentes personajes. Aquí para ubicarnos también un poquito y para ubicar eso que les estoy diciendo, ya no todos los profetas de los que hablé anteriormente, sino hablando específicamente de Isaías, del libro de Isaías,
Resulta que el proto-Isaías, proto significa primero o principio, esta primera parte que va del 1 al 39 fue escrito en el siglo VIII antes de Cristo. Pero el Deutero Isaías fue escrito en el exilio. Y el proto, perdón, acá me equivoqué, no es proto, sino es el trito Isaías. Acá hay una equivocación, es trito Isaías. Fue escrito en el post-exilio, o sea, cuando regresa. Muy bien. Ok. Entonces, como les digo, yo me voy a enfocar en el proto-Isaías, en esa primera parte que va del capítulo 1 al 39. Resulta que esta primera parte, al parecer, sí fue escrito por el profeta Isaías. Los otros parece que fueron escritos por seguidores de Isaías, digamos muchos que siguieron el pensamiento del profeta Isaías, su teología y escribieron, digamos, de acuerdo a esa misma línea teológica que él estaba dando, que estaba escribiendo. Entonces fueron estos los que se escribieron en el Deutero Isaías y en el Trito Isaías. Pero el proto Isaías, que va del capítulo 1 al 39, este sí fue escrito por el profeta Isaías. Aún, si vemos del capítulo 1 al 39, siempre se habla de que vino palabra de Jehová al profeta Isaías diciendo, pero del 40 en adelante no se vuelve a decir esto, que es algo interesante. Resulta que en cuanto al nombre, hablando ya como tal porque acuérdense que me voy a enfocar en esta parte nomás, en el proto Isaías, el nombre de Isaías es un nombre teofórico o teóforo también, que lo que nos está tratando de decir es que en el nombre tiene alguna partícula del nombre de Dios o una partícula es el nombre de Dios. En este caso, hablando de Teo, por eso es teóforo. Y el significado del nombre de Isaías es el Señor salva. Resulta que Isaías, cuando escribe el proto Isaías, se encontraba en Jerusalén, o también conocido como el Reino del Sur o Judá. Resulta que este profeta de alguna manera también presenció la exterminación de Israel o el Reino del Norte. Por la historia, recordemos que en el 722 fue exterminado el reino de Israel por los asirios y por el tiempo donde está ubicado Isaías, presenció de alguna manera este suceso. Muy bien, Isaías estuvo en la época, más o menos o aproximadamente en el 740 antes de Cristo, es que él empieza su ministerio. Y cuando él empieza su ministerio, aunque hay unos profetas, unos reyes antes, Isaías está durante el reinado de Acaz. Y Acaz, el rey Acaz, que es uno de los reyes del sur o de Judá, él reinó desde el 735 al 715. Y si recordamos por la historia bíblica, Acaz fue uno de los peores reyes que hubo, uno de los peores reyes de Judá que hubo. Realmente hizo cosas perversas, desagradables ante los ojos del Señor. Hizo alianzas con otros pueblos. Dice la escritura que entregó su hijo como sacrificio a Moloc, lo pasó por fuego, hizo algo perverso delante del Señor. Y después cuenta la historia que está como preocupado porque no tenía quién lo iba a suceder en el trono. Bueno, eso en cuanto a este rey Acaz, que como les digo fue un rey muy malo, perverso, y de alguna manera esto pues hizo que el ministerio de Isaías fuera un poco complicado, difícil por este rey tan perverso que hubo. Resulta que en la época del proto Isaías, del que estoy hablando, está sucediendo algo bien interesante e importante. Y es que aquí es donde sucede la caída de Damasco. La caída de Damasco fue en el 732 antes de Cristo. Recordemos que Damasco es la capital de Siria.
Resulta que en este momento hay un imperio que se está levantando, que es el imperio asirio, diferente, el imperio asirio se está levantando y pues está acabando con todo a su paso, está conquistando todo a su paso, y entre ellos pues entonces viene, conquista esta zona, conquista Siria y toma el control de Siria, y pues aquí es donde es la caída de Damasco, o sea que Damasco cae a manos del imperio asirio. Bien, como les decía ahorita, esta época fue una época de crisis la que tuvo que vivir el profeta Isaías. Primero, por lo que está sucediendo en el pueblo, por estos reyes perversos que se están levantando, y también, obviamente, por lo que está sucediendo alrededor en cuanto a estos imperios también que se están levantando y que son imperios realmente malos, perversos en su forma de gobierno. Pero aún así, a pesar de esto, este profeta, el profeta Isaías, se mantuvo fiel a su Señor. Resulta que cuando muere el rey Acaz, quien lo sucede en su trono es otro hijo que tuvo, y fue Ezequías. Y Ezequías gobernó desde el 715 al 678 a.C. aproximadamente. Y según lo que vemos en la historia bíblica, este rey fue un rey bueno, un rey que fue aprobado por el Señor, un rey que tuvo en cuenta al Señor, un rey que honró a su Señor, un rey que vio todo lo perverso que había hecho su papá y empezó a tratar de mejorar las cosas, de dejar y destruir todo lo que su padre había dejado en cuanto a sus malos caminos. Y yo me hacía una pregunta, y es, bueno, ¿de algo tan malo puede salir algo bueno? Sí, la respuesta es sí, puede salir algo bueno, y lo vemos en este caso. No es digamos que no siempre tiene que ser la regla general que de algo malo va a salir algo malo, o de algo bueno va a salir, perdón, de algo malo va a salir algo bueno, o de algo bueno va a salir algo malo. En este caso, Acaz fue perverso, no tuvo en cuenta al Señor, pero vemos que Ezequías sí tuvo en cuenta al Señor. Y fue un hombre que no durante todo su reinado hizo las cosas bien. En algún momento perdió de vista al Señor, pero aún así fue un hombre que honró a su Señor en la mayor parte de su tiempo. Y aún cuando hizo esto, pues se levantó nuevamente. Obviamente entonces cuando se levanta Ezequías como rey, pues fue un poco más grato para el profeta Isaías ejecutar su ministerio. Resulta que Isaías, el profeta Isaías, tuvo una estrecha relación con los reyes, ¿sí? Según lo que se ve por la historia, él conocía mucho sobre la nobleza. Como dice acá, Dios le muestra un aspecto muy amplio de la condición en la que se encuentra Judá, tanto a nivel político, religioso, social, económico, las condiciones en las que se encontraba el pueblo, sus gobernantes. Y obviamente todo esto muestra que no hay líderes capaces de gobernar correctamente o de una manera sabia al pueblo. Entonces es aquí donde Dios pues levanta al profeta Isaías para que pueda ejercer su ministerio para el cual el Señor lo había levantado. Vamos a mirar un poco en cuanto a la división del proto Isaías, cómo es esa división en cuanto a los capítulos. En cuanto al desarrollo de lo que se está contando ahí en esa parte del capítulo 1 al 39. Acuérdense que estamos hablando solo de esa parte que es lo que se conoce como el proto Isaías. Resulta que el capítulo 1, Dios, lo que está mostrando este capítulo 1 es esa denuncia de Dios frente al pecado de Israel, porque otra vez a causa de estos reyes, pues el pueblo también estaba siguiendo esto y se habían corrompido, habían abandonado al Señor, no estaban teniendo en cuenta tampoco al Señor. Entonces Dios hace una denuncia, a través del profeta Isaías, Dios hace una denuncia al pueblo por su pecado. Y aún, como lo dice el capítulo, ahí es donde dice que convoca al cielo y la tierra por testigos en cuanto a lo que está diciendo del juicio para ellos por su pecado. Los capítulos 2 al 4 habla de la exaltación de Sión, habla también de la paz universal, habla del día del Señor, y habla también que quitará toda anarquía del pueblo y
y purificará a su pueblo. O sea, de alguna manera está mostrando ese juicio que Dios hace o el juicio por el pecado del pueblo, pero también está mostrando una esperanza. El capítulo 5, en el capítulo 5 se compara a Israel con una vid. Y es interesante esta parte en cuanto a la vid, y es que eh, cuenta que a esa vid se le hicieron todos los cuidados necesarios, pero a pesar de todos los cuidados que se le tuvo a esa vid, finalmente la vid no produjo buenos frutos. Dice que esos frutos eran frutos ácidos, frutos que no servían para nada. Por lo tanto, pues iba a ser desechado, destruida esa vid. Y obviamente esa vid está hablando del pueblo de Israel. Y Dios mostrando cómo a pesar de los cuidados que el Señor había tenido con ellos como pueblo, aún así sus frutos no eran los frutos correctos, por lo cual el Señor la iba a desechar. El capítulo 6 habla del relato de la vocación de Isaías. Aquí es donde este capítulo es bien bonito porque es cuando el Señor hace una pregunta y dice, bueno, ¿a quién iré? ¿A quién enviaré? ¿Quién irá? Y aquí es donde se levanta Isaías y dice, heme aquí, envíame a mí. Entonces aquí habla como ese llamado, ese ministerio donde empieza esa vocación de Isaías. En el capítulo 7 habla del Emanuel. Anoté este versículo, específicamente Isaías 7:14, que es muy conocido por una cita también que se da en el Nuevo Testamento. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Resulta que en este momento de la historia, cuando se está escribiendo y cuando se está hablando de este Emanuel que iba a nacer, está hablando específicamente del profeta, del rey Ezequías. Ese rey Ezequías es al que se está refiriendo el texto por ese Emanuel. Muy bien. En el capítulo 10 se presenta a Siria como una potencia mundial, pero que aún así Dios está sobre esa potencia mundial, porque esta potencia mundial está acabando todo lo que encuentra a su alrededor, está destruyendo todo, está conquistando pueblos. Ellos son los que van a efectivamente a eliminar, digámoslo así, a el pueblo de Israel, la tribu del norte o el reino del norte. Pero entonces aquí se habla de Asiria como esa potencia mundial, pero también se afirma que Dios está sobre esa potencia, Dios está sobre ellos. Y también está mostrando que Dios está usando esta potencia para disciplinar a las naciones, a muchas naciones, entre ellas al mismo pueblo de Israel, al pueblo del Señor. Y también muestra que aún este mismo imperio, la potencia, también va a ser destruida por el Señor. Entonces es interesante también este capítulo. El capítulo 10 al 12 habla del reinado de justicia y paz del Señor. En este capítulo es cuando se habla que Dios, bueno, habla de este Mesías y habla de que él iba a ser lleno del Espíritu Santo, que iba a ser capacitado, iba a ser lleno de sabiduría, de consejo, de poder. Entonces muestra como cómo va a ser el gobierno de ese Mesías. Y aún aquí este pasaje también, que ha sido muy conflictivo a través de la historia, y es que cuando dice morará el lobo en ese momento, en el gobierno de ese Mesías, va a dice, y morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. O sea, cosas que para nosotros en ese momento serían totalmente imposibles, pero está hablando que en el reinado de ese Mesías todas estas cosas serán posibles. De los capítulos 13 al 23 habla de profecías repetitivas sobre naciones extranjeras, profecías de condenación, juicios de condenación. Entonces, si vemos, por ejemplo, si vemos un poco en la Biblia estos capítulos, vemos que habla de muchas naciones a las cuales se les está haciendo estos juicios de condenación. Entonces, son muchas de ellas, por ejemplo, habla de Babilonia, habla de Moab, habla de Filistea, habla de Damasco, de Etiopía. Bueno,
y por eso son repetitivas, porque es como una constante sobre cada una de estas naciones donde Dios muestra ese juicio que va a ser sobre cada una de ellas, obviamente por su pecado. Del capítulo 24 al 27, estos capítulos o esta parte se conoce como el pequeño Apocalipsis. ¿Por qué? Porque habla de un juicio universal donde finalmente el Dios de Israel va a tener la victoria total y donde va a establecer su reino. ¿Por qué se le llama el pequeño Apocalipsis? Porque su lenguaje es muy similar a el Apocalipsis o apocalíptico. Entonces, por eso se le llama de esta manera. Si ustedes ven esta parte y la leen toda, tiene como muchas similitud a lo que es el Apocalipsis en algunas partes. Del capítulo 28 al 33, el libro se le llama el libro de Sión. Aquí se muestra, o sea, da referencia a una crisis provocada por Asiria, cuando Sennacherib quiso conquistar a Jerusalén. Y obviamente el Señor no se lo permitió. Pero entonces muestra este proceso así como conquistó y destruyó a Israel, también quería hacerlo con Jerusalén. Del capítulo 34 al 35, habla de profecías de juicio y de redención. Como dice acá, Isaías dio oráculos de juicio, pero también de salvación. Entonces, normalmente lo que hacía Dios era mostrar, obviamente, el juicio, el juicio por el pecado del pueblo. Recordemos que Dios es justo y Dios establece leyes, y cuando hay quebrantamiento de esas leyes, pues la justicia de Dios sale en escena y pues tiene que ejecutar de alguna manera el juicio por el quebrantamiento de esas leyes. Entonces vemos cómo Dios hace esos juicios por causa del pecado del pueblo, pero no solo se queda ahí, sino Dios aún da una esperanza a cada uno de ellos, no por lo que ellos hagan, sino por lo que el Señor va a hacer. También hay una esperanza en el proceso. Todo no está perdido. Del capítulo 36 al capítulo 39, que es donde termina, habla como de un apéndice, perdón, muestra un apéndice histórico que habla cuando Dios impide a Sennacherib invadir a Judá. También me gusta mucho y me parece muy interesante el capítulo 38 específicamente, porque aquí habla de la enfermedad de Ezequías. Aquí este capítulo muestra cómo Dios envía al profeta Isaías diciéndole a Ezequías, que es el rey, le dice, alista tu casa, organiza todas las cosas porque vas a morir. Tenía, según lo que muestra el pasaje, tenía una enfermedad, iba a morir, Dios ya había determinado que muriera, pero Ezequías clama al Señor y Dios le concede 15 años más de vida, le prolongó su vida a Ezequías. Y esta parte también es bien interesante. Entonces esto es como todo el bosquejo, un marco general, una introducción a lo que es el proto-Isaías. Recordemos que estamos hablando del proto-Isaías nomás, no de todo el libro como tal que nosotros tenemos hoy día, sino de la primera parte que se conoce como el proto-Isaías. Y un datico final es que Isaías fue uno de los profetas más citados en el Nuevo Testamento. Si vemos el Nuevo Testamento, fue uno de los más que se citó. Así como dijo el profeta Isaías, así como dijo el profeta Isaías constantemente. Entonces, como les digo, esto es un panorama general de lo que es el proto-Isaías. Entonces, espero haya sido claro el proceso.